Nuestra conversación de hoy en Tiempo de Canarias es con la presidenta de ASAGA, con Ángela Delgado, con la que vamos a hablar de esta situación. Esta conversación además la tenemos en un día en el que se nos ha avisado por activa y por pasiva que nos iba a caer una buena cantidad de agua, que es lo que el campo está necesitando en estos momentos. Señora Delgado, bienvenida a Tiempo de Canarias. Buenos días y bien hallada. Muchas gracias a ti por el interés por el campo. Bueno, hoy se había anunciado grandes lluvias, el campo está necesitado de esa lluvia. ¿Cómo está la situación ahora mismo, Ángela? Bueno, el campo siempre, las lluvias siempre vienen bien, en unos sitios más que en otros. Ahora mismo, pues yo creo que todos los sures de nuestras islas están esperando esas tan anunciadas lluvias desde ayer. La verdad que a mí me sorprendió porque miramos las aplicaciones del tiempo y la verdad que no dicen sino pues 1 centímetro y medio y bueno, no será que utilizan otros modelos que nosotros no cayeran esas lluvias torrenciales. Ojalá que de verdad el campo, nuestro campo, sin agua, porque tanto agricultores como estamos esperando desde hace muchos años. Sí, bueno, yo no sé si es como consecuencia de los tiempos en los que estamos viviendo, pero ahora podríamos hablar en términos meteorológicos de los nubarrones que están padeciendo, ¿no? Por un lado, parece que va a haber un recorte en el POSEI bastante importante, sobre todo al campo canario, tienen dificultades en el transporte, hay que renegociar algunas partidas nuevas. Todo eso podríamos hablarlo en términos meteorológicos, que son nubarrones o ya se han confirmado que son tormentas, Ángela. Bueno, muchos son nubarrones, efectivamente, otros parece que son tormentas que se avecinan, que no sé si tenemos paraguas suficientes para acometerlas. En fin, el sector, yo desde que escuchaba a mi padre desde niña, el sector agrario ha estado siempre en crisis, no es esta crisis, ni la del 2008, siempre hemos estado en crisis. Y bueno, será por eso que hemos aprendido a vivir con muy pequeños márgenes, con prácticamente 2 años de temporal. Lo que pasa es que cada vez somos menos los que quedamos en pie y somos menos los que tenemos ganas de acometer nuevas plantaciones, y por supuesto también la gente joven busca seguridad, busca un trabajo más fiable. Desgraciadamente tenemos el negocio al aire libre y está sujeto a las inclemencias no solo del tiempo, sino también pues de los políticos, de la economía, de los amos y amas de casa, en fin, estamos sujetos a cualquier tipo de inclemencia. Ya, pero en cualquier caso, por ejemplo, ahora tenemos un grave problema, que es que con los hoteles cerrados, Ángela, no está llegando, no se está vendiendo todo lo que se produce, aunque siempre se nos ha dicho que de alguna manera no somos autosuficientes. ¿Qué problemas tienen ustedes con este cierre, con este cero casi turístico que estamos teniendo en este momento? Los mayores problemas los han tenido pues la gente de Flores y Plantas, porque efectivamente de un día para otro tuvieron que tirar toda su producción y tenían que seguir efectivamente, aparte de los ERTES, por supuesto el personal, tenían que seguir manteniendo las explotaciones, con lo cual pues tienes que seguir gastando sin vender una escoba, por decirlo de alguna manera, ¿no? La gente del vacuno, sobre todo los ganaderos, que se vieron afectados y que de un día para otro tuvieron que tirar, pues muchos de ellos, prácticamente toda la leche de sus animales, en la acumulación de quesos, que sobre la marcha hubo que cambiar, pues las previsiones de hacer queso fresco, hubo que trasladarlas a hacer semicurados o curados, cuando realmente tampoco había salida para esos quesos, o no se tiene fuelle económico para aguantar sin vender. En fin, una serie de vicisitudes
que también se extendieron a toda la gente de los que hacen pues hierbas aromáticas, toda la gente de lechuga, sobre todo, de diferentes tipos de lechuga y condimentos que se utilizaban en gran medida para la hostelería. En fin, la agricultura digamos que ha tocado un poco todo, salvo en papas que al principio, y en huevos, que al principio la demanda se disparó prácticamente al doble, aunque luego ya volvió otra vez a la normalidad, pero en los primeros días del confinamiento esos pedidos se dispararon al doble y ahora está habiendo también excedentes, por ejemplo, en huevos, está habiendo porque efectivamente el motor que era el turismo, el motor que era la hostelería, pues está prácticamente cerrado, ¿no? O a un 15%. Con lo cual, pues efectivamente, todo aquello que no es planificable a corto plazo, como puede ser, por ejemplo, las siembras que tú puedas hacer pensando en recolectar en 4 meses o en 5 meses, bueno, pues todo lo que iban a sembrar, que sabían que sus cultivos los tenían previstos para hostelería, se han disminuido las siembras. Pero aquellos que tienen animales, que los animales pues viven más del periodo que llevamos en cuarentena o ahora mismo sin confinamiento, pues esa gente no ha tenido margen de cambiar su producción o de destinarla a otro sector, ¿no? Con lo cual pues sigue habiendo problemas de colocar algo de hortalizas y algo sobre todo, ya digo, en ganadería, porque es donde no se pueden parar las producciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en papas, pues terminamos prácticamente con la gran cosecha de Canarias, que ya se ha terminado de colocar, y ahora mismo pues lo que tenemos son las siembras ya hechas de la cosecha que se siembra en pleno verano para recolectar en pleno invierno, que este año, por cierto, viene fatal porque no hay agua. O sea, al final, pues cuando no tienes una vicisitud, tienes la otra. No tenemos agua en Vilaflor ya prácticamente con este septiembre tan calentito que hemos tenido, pues nos hemos quedado prácticamente sin agua y esperando, pues si cabe, con más angustia estas lluvias que no terminan de llegar. Y, por ejemplo, en este asunto me ha hecho un relato de todas aquellas vicisitudes por las que están pasando, Ángela. ¿Cómo se están portando las administraciones? Porque también las administraciones han manifestado su intención de empezar a recortar algunas cosas. Por ejemplo, el gobierno de Canarias o el Cabildo, ¿cómo están actuando y cómo están ayudando al sector primario? Bueno, el gobierno de Canarias tenemos en sus manos ahora mismo la negociación del nuevo POSEI. Pues la verdad que pocas noticias tenemos de ellos. No sabemos bien, porque tampoco ha habido mucha comunicación. Sí que tuvimos aquí en nuestra sede a la consejera y aparte de su equipo, porque por las circunstancias no podíamos estar toda la junta directiva y todo el grupo de la consejería. Pero digamos que ahí, donde otras veces hemos estado más en el meollo de la cuestión, estamos esperando a que nos den noticias o a que nos digan si hay que apoyar de alguna manera sus actuaciones. O sea, hasta cierto modo, pues no tenemos esa línea directa. En temas del REA, pues tampoco hemos tenido una información muy fluida, ni quizás se nos ha escuchado mucho en la parte que teníamos que nosotros haber un poco acompañado a los cambios. En cuanto al POSEI, pues también fue un poco atropellada las nuevas negociaciones del nuevo POSEI, pues los cambios que íbamos a hacer también fue como muy a última hora. Si tengo que hacer alguna crítica, pues diría que falta fluidez en esas conversaciones con las OPAs y bueno, pondría que un poco contasen un poco más con nosotros porque yo creo que falta colaboración y bueno, ellos pueden tener la mejor de las intenciones, el conocimiento y todo de las situaciones cuáles han sido, pero hoy nos encontramos con el surgir del matadero. Si se nos más de una semana que hemos pedido esa reunión, pues hoy nos hemos despertado con esas nuevas tasas que suben nada más y nada menos que un 14% el coste del sacrificio de los animales. No sé, me parece que está faltando en algo de información o algo de que fluya la información. Por lo menos es la queja que tenemos nosotros desde Asaga Canarias, que aglutinamos
una gran parte de los ganaderos productivos de esta isla, ¿no? Ya. Pero, por ejemplo, ustedes han estado con otros gobiernos y con otros responsables. ¿Echan de menos, por ejemplo, esa actuación rápida y urgente con el sector o en esta ocasión es por las circunstancias que estamos viviendo? Mira, Pepe, nosotros somos una organización y así se me grabó a mí a fuego, que llevo 26, 28 años en la casa, se me pasan los años volando. Sí que tengo esa... Nosotros siempre hemos sido una organización que ha tenido un espíritu negociador, un espíritu de buscar siempre soluciones, nunca ocasionar problemas, sino siempre hemos tenido la vocación de solucionar, de apoyar, de estar siempre, nuestra actitud ha sido siempre colaboradora, pero a veces nos vemos en que ni se piden esas colaboraciones y luego se toman medidas sin haber contado con el sector, con la gran parte del sector que nosotros representamos. Entonces nos vemos a veces en esa situación de, de siempre vamos a lo irreversible, con lo cual entendemos que hay algo de soberbia en esa forma de actuar, ¿no? Porque yo no estoy hablando de un color de otro. Nosotros no tenemos color político, nunca lo hemos tenido. De hecho, ha sido un requisito para esta casa no tener un color político, porque agricultores en esta mesa, que tú no puedes ver aquí, pero que la tengo yo, de nuestro consejo, son 18 miembros del consejo de Asaga, y aquí a nadie se le pide el carnet, pues hemos sido toda la vida de todos los colores políticos, y cuando nos sentamos aquí nos quitamos, si alguno la tiene, la camisa del color político, y siempre lo decimos así, que los políticos se quiten su camisa del color político que lleven y se pongan la del agricultor y la del ganadero, para saber realmente ver los problemas desde este lado del camino, no desde el lado fácil o desde el sillón de la administración, sino desde el campo, desde no tener pastos para alimentar el ganado y tener, cuando tú, por ponerte un ejemplo muy simple, o que yo creo que todos los escuchantes lo pueden entender, no es lo mismo que un ganadero tenga su ganado la mitad del año con forraje natural porque llueve y lo puede alimentar de lo que le da la naturaleza, a tener que mantener un ganado estabulado 12 meses al año con piensos, con forraje, porque aquí no llueve nada, y entonces los costes son mucho mayores. Eso hay que vivirlo desde este lado del sector, no desde el sillón. Por eso es que es necesario que la memoria histórica en estos casos es muy importante, que se sepa de dónde venimos y cuáles son las circunstancias del sector para que puedan definir un proyecto de futuro y un camino a seguir. Ujú. Desde luego, yo no sé, todo eso que me ha relatado Ángela es como consecuencia del tiempo que estamos viviendo, es decir, de esto de la pandemia de la COVID-19, o venía de antes y lo que ha hecho ha sido agravarse con motivo de la pandemia. Bueno, yo quisiera pensar que la pandemia tiene mucho que ver, que todos estamos, si cabe, porque no sé si les pasa a los demás, pero antiguamente uno pues tenía un poco el horario natural de trabajo, pero es que ahora es el horario natural de trabajo que no tiene fin, más todas las conferencias, las charlas y todo lo demás que te tienes que organizar por videoconferencia, y que la mayor parte de ellas son por las tardes porque no hay más tiempo, ¿no? Y luego pues este sector ha tenido el estrés sumado, que significa que no hemos podido parar de trabajar. O sea, aquí hay administraciones que han estado trabajando en teletrabajo, otros que han reducido su jornada, si hablamos de la seguridad social, si hablamos de todo lo demás, pero el sector no se ha podido parar un minuto ni un segundo. Los que tenemos animales, los animales comen todos los días, incluidos los domingos, y los que tenemos fruta o tenemos cosecha o tenemos temporada, aquí no hay horario. Entonces, el sector
tiene ese inconveniente que nosotros aquí no ha habido que no nos hemos podido confinar o no hemos podido descansar o no hemos podido decir, pues nos olvidamos de las empresas un tiempo porque mandamos a los empleados al ERTE y para la empresa. Aquí se ha estado trabajando todas las empresas entre 12 y 14 horas diarias para que no cayera el abastecimiento. En fin, quiero recordar también que hasta el día antes del confinamiento teníamos una manifestación planteada por todos los problemas que tenía el campo canario en sintonía con todo lo que estaba pasando a nivel peninsular y europeo, y que aquí hemos cerrado todos el pico y nos hemos arremangado y nos hemos puesto todos a trabajar para que no faltaran alimentos, pero por eso también es tan importante que al sector se le escuche y que al sector se le atienda, por lo menos, ya digo, está viendo cuestiones por todo el tema del COVID. Pues yo, en el caso de las tasas del Cabildo, me pregunto, ¿y esto no se podía haber prorrogado hasta que salgamos de esta situación? Ujú. Bien, de todas maneras, y con esto vamos acabando, Ángela, ¿qué es lo que en este momento está peor? ¿Vamos a tener cambios significativos, por ejemplo, en el plátano, en las cosechas de algunos productos? Todo esto, porque se tendrá que adecuar a lo que ahora mismo es la realidad, una tierra que no tiene los establecimientos hoteleros abiertos y donde los establecimientos de hostelería tampoco están funcionando al 100%. ¿Todo esto va a ser un proceso de adaptación o ustedes van a seguir trabajando en la misma proporción que hasta ahora? Bueno, aquí hay, Pepe, un poco de todo. Hay pequeños agricultores, ya te digo, depende de a lo que se dediquen, pues hay sectores que sí que han tenido que regular sus plantaciones en función de la demanda que iban a tener o que se suponía que vamos a tener, porque no olvidemos que los agricultores, el que menos plazo, pues siembra 3 meses antes o 3 meses y medio antes de recoger, con lo cual las previsiones a veces pues, son muy complicadas de hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del plátano, que es el cultivo el mayor cultivo que hay ahora mismo en Canarias, es una plantación que está hecha, no es, se mantiene de madres a hijas, por decir así, la platanera, y tiene continuidad, con lo cual ahora mismo el sector pues han bajado los cortes semanales, la marca está en 5 millones y pico, no llega a 6 millones de kilos semanales, y se está absorbiendo muy bien por el mercado peninsular, con varias subidas de precios que ha habido, pues en las últimas semanas ha subido prácticamente 10 céntimos el kilo, las 2 últimas semanas, ¿no? Entonces, pues más o menos está a niveles que se puede sostener, pero hay menos fruta. Pero en el momento de la pandemia tuvimos el problema contrario, teníamos 9.000 toneladas semanales, entre 9 y 10.000 toneladas semanales, y no había consumidores de las categorías bajas. O sea, las categorías bajas se consumen en mercadillos, se consumen en colegios, se consumen en pequeñas fruterías de barrio, y eso se paralizó prácticamente todas esas ventas, con lo cual pues hubo muchos problemas para vender. Pues en tomates estamos a las expensas de saber qué va a pasar con el Brexit, que sigue siendo una incógnita, a pesar de que se había dado este año un poco para vertebrar el futuro de las nuevas relaciones de la Unión Europea con el Reino Unido, pero seguimos, como digo yo, al borde del abismo, porque ni tenemos aprobado el POSEI, que dice las ayudas que van a recibir los tomateros, se sabrá en breve, pero todavía no lo sabemos, pero tampoco sabemos si el 1 de enero es tercer país el Reino Unido, como lo será, con acuerdo o sin acuerdo, con lo cual estamos también al borde del abismo, o sea, estamos igual que el año pasado, por decirlo de alguna manera, al borde del abismo sin saber qué va a pasar con lo que se produzca si no está contratado y efectivamente todo cerrado, ¿no? Ujú. Y una pregunta que incluye dos productos, Ángela. Una, las papas. Sé que además en los últimos tiempos usted ha tenido alguna polémica sobre esto, pero ¿cómo estamos para la siguiente cosecha de papas? ¿Y cómo ha ido la vendimia? Porque ese es otro sector, el vitivinícola, en el que también hacemos cada vez mejores caldos, pero yo no sé si este año una cosa ha ido acompañada de la otra. ¿Cómo han estado, por ejemplo, la vendimia? ¿Y qué previsión tiene para el tema de las papas?
Bueno, empezando el orden que me has dicho en papas, se me cuestionó en un momento, digamos, las actuaciones que hacíamos de una comercializadora que tenemos, que es de aquí. Y yo pues sigo repitiendo lo mismo que repetí en aquel momento. No papas en el mercado. Ahora nada, están entrando, entran muy por debajo del precio del coste de producción de, por ejemplo, esa cosecha que se va a recoger en noviembre, diciembre y enero en Vilaflor. Esa cosecha tiene un coste de 70-80 céntimos el kilo. Ahora mismo entrando papas hasta el Reino Unido y aquí nadie dice nada, porque es una cuestión política. Es una cuestión política, no es una cuestión económica. Y yo no quiero entrar en política porque no soy política, ni lo he sido, ni lo voy a hacer nunca. Yo vengo de una cooperativa que cumplió 60 años en papa. Dígame si alguno de esos que me critican tiene la que tiene mi empresa en papa. Vengo de una cooperativa que tiene 60 años, más de 60 años de vida en papa, que estuvo hasta que nosotros tomamos esta iniciativa de ir directamente a por los clientes, tuvo hasta 4 millones de kilos encerrados en cámaras frigoríficas, esperando a que alguien viniera a preguntar por ellas, dígase intermediarios, los que eran en aquel momento, y nosotros pasamos de ese sistema a, en 2013, agarrar la comercialización con 2 ovarios, agarrar, y con 2 aquellos, el resto de la directiva, agarrar la comercialización y no soltarla, porque en la comercialización está la vida del sector. Entonces, que se nos critica, que se me critique. Yo vendo más papas canarias, vende el 10% de lo que vendo yo de papas de Canarias. Y cuando no tenemos papas de Canarias, que era el caso en aquella situación, recuerdo, Pepe, que por refrescar la memoria a los que no supieron el contexto, había venido el temporal de febrero y se nos había llevado por delante la cosecha extratemprana. En el caso de Garañaña, esa cosecha suponía 1,5 millones de kilos. Y somos los primeros que recolectamos, los primeros que recolectamos cantidades para esos suministros que nosotros hacemos. Somos nosotros, ha sido tradicionalmente el sur de Tenerife, los primitos las exportaciones hacían la temprana, el precio lo marcaba mi cooperativa en Reino Unido. La CASMI marcaba el precio de referencia en el Reino Unido. Mira a ver si sabré algo de papas yo. Nosotros planificamos las importaciones desde esa comercializadora cuando no tenemos producción local, cuando no hay producción local, para no perder el cliente que nos ha dado la vida, para no perder el cliente que ha permitido que productores directamente vendamos más de 20.000 kilos diarios durante 12 al año. Entonces, eso es una iniciativa que, por más que me critiquen o que políticamente me quieran defenestrar, a mí no me gusta insultar a nadie, no es mi estilo, ni es el estilo de esta casa. Pero sí te digo que se le da un micrófono a cualquiera para hablar de cosas que no saben. Y te pongo un ejemplo, yo no hablo de cirugía vascular porque no entiendo un carajo de nada de eso. Pero de papas creo que entiendo y planifico mucho mejor que todos esos que me critican. Y en el tema de la vendimia que me comentaba, pues un poco la parte norte de Tenerife, que es la isla que más uva tiene, y la parte norte pues se han cumplido las expectativas bastante bien, ha habido una cosecha buena, y bueno, pues con algo de acumulados de vinos del año anterior, que sigue estando en bodega, pero por ejemplo en los sures de las islas, los uva blanca, hay un déficit tremendo, y Abona, que es el consejo regulador más grande que hay en Tenerife, pues ha tenido otra vez otra merma tremenda. Diríamos que entre un 20 y un 30% otra vez sobre la producción del año anterior, con lo cual, pues efectivamente los caldos están cada vez más apreciados, pero claro,
no hay uva porque gran parte de, por ejemplo, esa misma zona, Vilaflor, es de secano. Prácticamente la mayor parte de la uva de Vilaflor es de secano. Y con esta climatología que tenemos, si no llueve, pues las producciones son insignificantes, ¿no? Por lo cual, pues sufrimos un año más los bodegueros, porque eso hace que los costes en la bodega pues suban, porque al tú al manipular menos litros de vino, pues, y tener unos costes fijos, pues hace que los costes se eleven, y que pensamos que este año habrá que elevar de nuevo los precios de los vinos, sobre todo de los blancos, entiendo, porque no vamos a poder soportar el tirón, sino hay mucha demanda y poca producción. Eso dicen que cuando hay poca uva es cuando sale mejor el vino, así que vamos a ver qué se da este año. Muchas gracias, Ángela, por haber estado aquí en estos encuentros de Tiempo de Canarias. Un abrazo. A tu disposición siempre. Un abrazo y gracias por interesarte por el sector.